Fuimos al funeral de su madre, y mi esposo me dejó diciéndome, tengo una segunda familia. Mi esposo me dejó después del funeral de su madre, revelando que tiene una segunda familia. El abogado comenzó a leer el testamento y entonces llegó la sorpresa. El esposo gritó en shock. ¿Qué está pasando? Esto no puede ser correcto. Después de 5 años de matrimonio, Paul y yo enfrentamos un momento difícil. Su padre había fallecido, dejando a su madre, Elaine, sola en la casa familiar. Una noche, durante la cena, Paul rompió el silencio con una propuesta inesperada. Anna, he estado pensando. Mamá está sola ahora. Creo que deberíamos mudarnos con ella para que no esté sola en esa gran casa, dijo Paul, mirándome esperanzadamente. La idea me sorprendió. ¿Mudarnos con tu madre, Paul? Sabes que Elaine y yo no nos llevamos bien, respondí, tratando de mantener la calma. Paul tomó mi mano, buscando mi mirada. Lo sé, Anna, y no te pediría esto si no fuera importante. Ella es mi madre y está pasando por un momento muy difícil. Necesita nuestra ayuda. A pesar de mis dudas y sabiendo que vivir con Elaine sería complicado, el amor por Paul me hizo reconsiderar su petición. Está bien, suspiré después de un largo momento de reflexión. Lo haremos por tu mamá. ¿Pero crees que ella estará de acuerdo con esto? Al día siguiente, Paul llamó a Elaine para hablar sobre nuestra propuesta. Estaba nerviosa, esperando al otro lado de la línea mientras hablaban. ¿Qué dijo? Pregunté ansiosamente cuando Paul colgó. Al principio se sorprendió, pero luego aceptó. Dice que será bueno tener algo de compañía, explicó Paul, aunque su tono sugería que había más en la conversación de lo que decía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Empacamos nuestras cosas, organizamos la mudanza y tratamos de prepararnos mentalmente para lo que vendría. Aunque estaba nerviosa por vivir bajo el mismo techo que Elaine, sabía que era lo correcto. El día de la mudanza llegó más rápido de lo esperado. Al abrir la puerta de la casa de Elaine, nos recibió con una sonrisa forzada. Bienvenidos, dijo, aunque su voz carecía de entusiasmo. Gracias, Elaine. Prometemos no ser una molestia, respondí, tratando de suavizar el ambiente con una sonrisa. Veremos, murmuró ella, volviéndose hacia la casa. Esos primeros días fueron difíciles. Elaine y yo intentábamos ajustarnos a la presencia del otro, mientras que Paul hacía malabares entre nosotras tratando de mantener la paz. Una noche, después de una cena incómoda, Elaine se sentó con nosotros en la sala. Supongo que esto será un ajuste para todos, dijo, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Lo será, pero estamos aquí para ayudarte, Elaine, afirmé, ofreciendo una tregua. Con el tiempo, la tensión entre nosotras comenzó a disminuir. Aunque sabía que nunca seríamos las mejores amigas por amor a Paul, estaba dispuesta a hacer que nuestra nueva situación funcionara. Vivir con Elaine se convirtió en un verdadero reto desde el primer día. No importaba cuánto me esforzara, siempre encontraba algo de qué quejarse. Las mañanas empezaban temprano y con tensión. Recuerdo una vez, mientras preparaba el desayuno, Elaine entró a la cocina y frunció el ceño al ver cómo cortaba las frutas así. Vas a cortarlas demasiado grandes. Nadie las comerá así, comentó con un tono que dejaba poco espacio para réplica. Intentando mantener la calma, le respondí: lo siento, Elaine. Pensé que así estaría bien, pero puedo cortarlas más pequeñas si prefieres. Ella simplemente bufó y se sentó observándome como si esperara que cometiera otro error. Ese era el tono de nuestros días, llenos de críticas y miradas desaprobatorias. Las comidas eran particularmente difíciles. Una noche, después de pasar horas preparando la cena, esperaba ansiosa a que Elaine probara el plato principal. Está muy salado, dijo después del primer bocado, empujando el plato. No sé cómo Paul puede comer esto. Paul intentaba ser el mediador, siempre buscando suavizar las cosas. Mamá, Anna ha trabajado duro en la cena. Está deliciosa, decía, intentando aliviar la tensión. Pero las críticas no se limitaban a la cocina. Elaine tenía opiniones sobre todo, desde cómo debía lavarse la ropa hasta la forma en que debíamos organizar el salón. Un día, mientras reorganizaba algunos libros en la sala, Elaine apareció, mirando cada movimiento con desaprobación. porque mueves las cosas del lugar. Ya tenía un sistema, señaló, claramente molesta. Estaba pensando que tal vez así se vería un poco más acogedor, expliqué, sintiendo como mi paciencia se desvanecía. No necesito que mi casa sea acogedora según tus estándares, replicó con dureza. Las noches eran lo más difícil. Paul y yo nos refugiábamos en nuestra habitación, buscando un poco de paz. No sé cuánto más puedo soportar esto, le confesé a Paul una noche al borde de las lágrimas. Lo sé, cariño. Es difícil para mí también, pero es mi madre. Tenemos que encontrar una manera de hacer que esto funcione, me consoló, abrazándome. A pesar de las dificultades, no quería rendirme. Sabía que esto era importante para Paul y por él estaba dispuesta a intentarlo. Sin embargo, cada crítica de Elaine era como una prueba de fuego para mi paciencia y resiliencia,
empujándome a cuestionar si podríamos alguna vez encontrar un terreno común. El día que Paul me sugirió dejar mi trabajo para cuidar de Elaine a tiempo completo, sentí como si el suelo se deslizara debajo de mis pies. Siempre había amado enseñar. Cada día en la escuela era una nueva aventura, y la idea de dejarlo todo atrás era desoladora. Anna, he estado pensando, empezó Paul con cuidado una tarde, mientras recogíamos la cocina después de cenar. Con tu trabajo y el mío, apenas tenemos tiempo para cuidar de mamá como se debe. Creo que sería mejor si uno de nosotros pudiera estar con ella durante el día. Le miré, sorprendida, poco asustada por lo que su sugerencia implicaba. ¿Estás diciendo que debería dejar de enseñar?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Paul se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Comprendo lo importante que es tu trabajo para ti, cariño, pero en este momento mamá necesita nuestra ayuda y sinceramente no podemos costear una enfermera privada. La propuesta me impactó profundamente. Pero Paul, enseñar forma parte de mi identidad. ¿Cómo puedes pedirme que renuncie a eso?, respondí, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Entiendo y lo siento mucho, pero piénsalo, Anna. Es temporal, solo hasta que mamá esté mejor o hasta que encontremos otra solución. Por favor, insistió él, con una mirada llena de súplica. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Ser profesora no era solo un trabajo para mí, era mi pasión, mi contribución al mundo. A pesar de eso, la idea de dejar sola a Elaine en un momento tan crítico también me pesaba. Tras meditarlo detenidamente, finalmente tomé una decisión. Al día siguiente, encontré a Paul en el jardín, disfrutando del sol matutino. He reflexionado mucho sobre lo que dijiste, comencé, manteniendo mi voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía. Y he decidido dejar mi trabajo para cuidar de mamá. Lo hago por ti y por ella, pero espero que comprendas lo mucho que esto significa para mí. Paul se levantó de inmediato y me abrazó con fuerza. Gracias, Anna. Es muy importante para mí y sé lo difícil que es para ti. Te aseguro que encontraremos la manera de compensarte por este sacrificio. Así, con un nudo en la garganta y el corazón pesado, opté por dejar mi carrera, al menos por el momento. Aunque sacrificar mi independencia y mi pasión no fue sencillo, lo vi como un acto de amor hacia mi familia. Sin embargo, en lo más profundo de mí, no podía evitar sentir que estaba perdiendo una parte esencial de mi ser. Con el paso de los días, comencé a notar una creciente distancia entre Paul y yo. No solo era física, sino también emocional. Sus largas horas de trabajo lo mantenían alejado de casa y, cuando estaba presente, su mente parecía estar en otro lugar. La comunicación entre nosotros, que alguna vez fue fluida y cariñosa, se había reducido a conversaciones superficiales sobre el clima o que íbamos a cenar. Una noche, mientras compartíamos la cena, en uno de esos raros momentos juntos, decidí abordar el tema. Paul, últimamente he sentido que estás muy distante. ¿Está todo bien contigo?, pregunté, tratando de mantener mi tono neutral para no presionarlo. Él suspiró, dejando los cubiertos a un lado. Lo siento, Anna. Es solo que el trabajo ha sido increíblemente agotador últimamente. Hay días en los que siento que ya no puedo más, admitió, bajando la mirada. Comprendía su estrés, pero sabía que había algo más que no estaba diciendo. Solo es el trabajo. Siento que estás evitando estar en casa. Presioné suavemente, esperando abrir la puerta a una conversación más profunda. Paul evitó mi mirada. Bueno, la verdad es que he estado considerando alquilar un apartamento cerca del trabajo. Los viajes son agotadores y siento que podría ser más productivo de esa manera, finalmente reveló, mirándome directamente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Un apartamento? ¿Y qué pasará con nosotros, con nuestro tiempo juntos? Mis palabras temblaban con preocupación y tristeza. Creo que sería temporal, solo hasta que el proyecto termine. Será mejor para ambos. ¿No estás preocupada por mis llegadas tardías?, intentó justificarse, pero sus palabras sonaban vacías. No es solo tu ausencia física, Paul. Te siento distante, como si te estuvieras alejando de mí, de nosotros. ¿Estamos bien?, insistí, necesitando saber si nuestra relación estaba en peligro. Paul me miró, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y cansancio. Claro que estamos bien, Anna. Es solo una fase difícil. Lo superaremos, dijo, aunque su convicción no logró convencerme del todo. Esa noche, mientras Paul dormía, me quedé despierta reflexionando sobre nuestras vidas. Este distanciamiento, junto con su decisión de alquilar un apartamento, parecía crear un abismo cada vez más grande entre nosotros. Me preguntaba cómo podríamos volver a conectarnos en medio de tanto cambio y distancia emocional. La situación era un doloroso recordatorio de cuánto habíamos cambiado y de los desafíos que enfrentábamos, no solo con Elaine, sino dentro de nuestro propio matrimonio. La salud de Elaine empeoró repentinamente un día cuando sufrió un derrame que nos tomó por sorpresa. La emergencia nos obligó a correr al hospital,
donde los médicos nos informaron sobre la gravedad de su estado. Elaine necesitará cuidados constantes a partir de ahora. La recuperación será un proceso largo y exigente, explicó el médico con seriedad. De regreso a casa, Paul parecía distante, perdido en sus propios pensamientos, lo que me dejaba a mí asumir la mayor parte de la responsabilidad de cuidar a Elaine. Una noche, después de un largo día de atender sus necesidades, me senté con Paul en la sala, exhausta. Paul, tu madre nos necesita más que nunca. No puedo hacer esto sola, dije, buscando su apoyo. Él miró hacia el suelo, evitando mi mirada. Lo sé, Anna, pero, ¿qué quieres que haga? Tengo mucho trabajo, no puedo estar aquí todo el día, respondió con frustración y cansancio en su voz. Pero yo también necesito ayuda, Paul. No es justo que toda la responsabilidad recaiga sobre mí, insistí, sintiendo la presión y el cansancio acumulado. Hubo un largo silencio antes de que él finalmente dijera: lo siento, Anna. Haré lo posible por estar más presente. Sin embargo, sus palabras sonaban vacías y los días siguientes demostraron que poco cambiaría. Me encontré asumiendo el rol de cuidadora principal de Elaine, lo que sorprendentemente nos acercó. Pasaba largas horas a su lado, leyéndole, cuidándola y conversando sobre trivialidades que nos hacían olvidar la situación por momentos. Anna, nunca pensé que estaríamos tan cerca, me dijo Elaine un día, su voz débil pero sincera. Ni yo, Elaine. Pero aquí estamos y te cuidaré lo mejor que pueda, respondí, tomando su mano. Ese inesperado acercamiento entre Elaine y yo fue un pequeño consuelo en medio del caos. A pesar de la indiferencia de Paul, encontré un propósito en cuidar de ella, en construir una relación que nunca imaginé posible. Sin embargo, no podía evitar sentir una creciente amargura hacia Paul por su aparente indiferencia y la carga emocional y física que eso significaba para mí. Mientras dedicaba cada día a cuidar de Elaine, me di cuenta de que Paul y Lucy, su hermana, parecían tener otras prioridades. Las conversaciones sobre la herencia comenzaron a surgir cada vez más, especialmente de parte de Lucy, quien visitaba la casa con la excusa de ver a su madre, pero sus intenciones parecían estar en otro lugar. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, escuché a Paul y Lucy hablando en la sala. Detuve mi paso para escuchar atentamente. Paul, ¿deberíamos discutir sobre el futuro con mamá de esta manera?, pregunté. Lucy, en un tono frío y casi calculador, mencionó la necesidad de considerar la herencia. Paul, con una voz que carecía de la firmeza que esperaba, respondió a Lucy, cuestionando si era el momento adecuado para abordar ese tema mientras su madre aún estaba presente. Lucy insistió en la importancia de estar preparados para el futuro, incluso mencionando las expectativas de Anna. Con preocupación, confronté a Paul más tarde, cuestionando la prioridad de hablar sobre la herencia en lugar de enfocarnos en la recuperación de Elaine. Paul evitó mi mirada, explicando débilmente que también debemos considerar el presente. Mi decepción creció al ver cómo la preocupación por la herencia parecía eclipsar el cuidado de Elaine. La tensión en la casa aumentó mientras los días pasaban, y la salud fluctuante de Elaine agravó la situación. Cuando Elaine se fue al más allá, reveló las divisiones en nuestra familia, con Paul y Lucy enfocados en la herencia en lugar del bienestar de su madre. El día del funeral, una tensión palpable llenó el aire, y la llegada inesperada de la otra familia de Paul dejó a todos atónitos. La revelación de que Paul tenía otra vida me dejó en estado de shock. Durante la lectura del testamento, me sentí desconectada, cuestionando todo lo que creía saber sobre él y sobre nosotros. La verdad sobre nuestra relación se desvaneció tan repentinamente como apareció esa familia desconocida en el funeral. Su tono resonaba claro y solemne mientras el abogado pronunciaba las palabras que determinarían el destino de la herencia de Elaine. Paul y Lucy escuchaban con atención, probablemente anticipando su parte de la herencia, mientras yo me sentía distante, reflexionando sobre todo lo que había perdido y cómo seguir adelante. El abogado anunció que, en reconocimiento a mi dedicación y cuidado hacia Elaine, ella me dejaba su casa y todas sus economías. La habitación quedó en silencio por un momento, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. La idea de heredar todo de Elaine parecía surrealista. Lucy, sorprendida y enojada, exclamó que esto debía ser un error. Paul también parecía sorprendido, pero guardó silencio, observándome, quizás preguntándose cómo habíamos llegado a este punto. El abogado intentó calmar los ánimos explicando que Elaine estaba agradecida por mi cuidado y había tomado una decisión bien pensada. Lucy, enfurecida, dirigió su ira hacia mí, argumentando que no podía quedarme con todo. Traté de explicar que no buscaba esto y que cuidé a Elaine por amor, no por esperar una recompensa. El legado de Elaine era un reconocimiento a mi amor y cuidado, pero también generó resentimiento por parte de Paul y Lucy, quienes veían la herencia como un derecho y no como un acto de gratitud. Mientras el abogado continuaba con los detalles legales, reflexioné sobre el significado de este legado. No se trataba solo de la casa o el dinero, era una validación de nuestra relación y de lo que significaba para Elaine. Después del funeral y la conmoción del testamento,
Me encontré enfrentando la verdad sobre Paul y tomando la difícil decisión de pedir el divorcio. Necesitaba encontrar mi camino nuevamente, lejos de la sombra de su traición. Aunque la decisión de divorciarme fue dolorosa, era necesaria para reconstruir mi vida. Con el testamento de Elaine como guía, decidí comenzar renovando la casa que ahora era mía. Quería transformarla en un símbolo de mi propia renovación y fortaleza. Junto a mi amiga María, empezamos a renovar la casa. Cada decisión era un paso hacia adelante en mi camino hacia la recuperación. La renovación se convirtió en una metáfora de mi propia evolución, superando la traición y construyendo algo nuevo y hermoso a partir de las cenizas. Al final del proceso, la casa ya no era un lugar de tristeza, sino un hogar lleno de esperanza y posibilidades. Esta transformación marcaba el comienzo de una nueva etapa en mi vida, una donde yo era la arquitecta de mi propio destino. Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó la historia puedes suscribirte y regalarnos un like. Nos vemos en un próximo video. Adiós.